Muy buenas tardes para todos. Esta tarde lluviosa, pero les agradezco mucho su presencia. Y como vamos a ver en esta charla, pues no es que sea una charla negativa, pero sí realista. Estamos en un contexto muy difícil, muy complejo. Muchos consideran que desde los preámbulos desde la Segunda Guerra Mundial no estaba el mundo viviendo unas situaciones tan complicadas. Este tema yo empecé a desarrollarlo a comienzos de año, inclusive con una charla ante el Consejo Rectoral Ampliado, y entre marzo y la fecha son muchas las cosas que han cambiado. Y obviamente adicionado a la presentación, actualizándola con varias de esas informaciones. El temario, para no ponerme ahora a perder tiempo enumerando todos los temas, va a ser de todas maneras a cubrir un poco lo que es la disputa a nivel mundial de liderazgos, los conflictos principales recientes, algunos de ellos que llevan mucho tiempo, otros recientes, otros que se han venido agravando. El hecho es que el mundo hoy está atravesando un periodo muy complejo, sumado con una pandemia que no tenía hacía más de un siglo, con una perspectiva de estanflación mundial el año entrante, con mezcla de parálisis en el crecimiento, acompañada a la vez de tremenda inflación. En fin, es un entorno realmente complicado. Un mundo que a veces no se le entiende bien, un mundo que es multicultural, un mundo que es multicivilizacional. A veces se pretende o se ha pretendido imponer determinados enfoques o principios que han generado, al contrario, más choques, más reacciones, más enfrentamientos y más división. Vale la pena brevemente, para ubicarnos y entender muy bien el contexto actual, muy brevemente voy a mostrar, sobre todo utilizando mapas, que creo que es la manera más útil de poder hacer el seguimiento a estas cosas, arrancando justamente desde esa Segunda Guerra Mundial, de la que, como digo, muchos consideran que estamos en preámbulos de una eventual tercera. Y es que, para entender también un poquito reacciones como las de Rusia con la actual dirigencia del señor Putin, el hecho es que Rusia viene de heredar la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que se estuvo disputando el liderazgo mundial, inclusive entre dos sistemas, entre el sistema comunista y el sistema capitalista. Buena parte del siglo XX fue ese enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, entre Estados Unidos y Unión Soviética. Y una Unión Soviética que se desaparece en el 89 y abre campo, como vamos a ver ahora, al proceso globalizador, pero donde Rusia queda ya reducida en el tamaño y en su proyección. Y a la vez, como se diría de manera coloquial, se le meten cada vez más en la casa. Porque lo que hay que entender aquí, mostrando precisamente este mapa de terminada la Segunda Guerra Mundial, es que la Unión Soviética tenía un colchón de seguridad, un margen de seguridad grande e importante con todos los que eran los países que habían pasado a régimen comunista. Porque no hay que olvidar que el gran ganancioso de la Segunda Guerra Mundial fue Stalin en la Unión Soviética, porque al avanzar las tropas del Ejército Rojo persiguiendo a los nazis hasta su país, Alemania, fueron cayendo uno tras otro todos estos regímenes de Europa Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y Alemania Oriental, y en la parte oriental comunista. Entonces, todo esto era un colchón de seguridad, realmente era en ese momento. Que terminada la Segunda Guerra, se crea el organismo que hoy en día causó el problema, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Precisamente ante ese avance de la URSS,
que se apodera de media Europa, Europa Central y Oriental, pues reacciona el mundo occidental en organizar sobre todo un esquema de seguridad. Y ese esquema de seguridad va a ser la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ustedes tienen entonces toda la parte amarilla, Canadá, Estados Unidos, más toda Europa occidental agrupada en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No todos los países entran, algunos quieren tener todavía su neutralidad. Usted tiene, por ejemplo, a Suiza y Austria, o tiene a Suecia y Finlandia, que se mantienen neutrales, pero el resto forma parte de la OTAN, lo cual genera la reacción de la URSS. Entonces la URSS no se va a quedar quieta. Y como ya domina a los países comunistas de Europa Oriental, crea su propio pacto, Pacto de Varsovia. Entonces hay que entender que el mundo viene de años, donde hubo esta división y este enfrentamiento entre los occidentales en la OTAN y URSS y su área de influencia de Europa Central en el pacto, en la alianza, en el Pacto de Varsovia. Se desató una guerra fría completa, era una pelea entre comunismo y capitalismo, y ahora que vamos a ver también que estamos en peligro de otro conflicto nuclear, que ese es uno de los hechos más graves que hay en el contexto actual, lo vamos a ver más adelante. Hay que recordar el año 62, cuando el mundo también por poco llega a una conflagración nuclear, porque Fidel Castro, ya prolongación del comunismo en América Latina, en las goteras mismas de Estados Unidos, empezó a llenarse de armamento nuclear enviado por la Unión Soviética. Y cuando ya Estados Unidos comprueba que Cuba está llena de misiles apuntando a su territorio, el cubrimiento ya daba para cubrir casi 3/4 partes del territorio norteamericano, es cuando John F. Kennedy, que era el presidente en ese momento, no tiene más remedio que mandar la flota al Caribe, bloquear totalmente el acceso a Cuba, impedir que llegaran más buques de la Unión Soviética con armamento nuclear y obliga a Nikita Khrushchev, Calvito que está allá arriba en una reunión con Kennedy, obliga a Nikita Khrushchev a ceder y a renegociar. Estados Unidos reduce un poquito su presencia de bases en Turquía y a cambio de eso Khrushchev retira los cohetes con armamento nuclear de Cuba. Eso es un precedente que ya tenemos. Lo menciono porque vamos a ver más adelante. Un Putin que ahora hace un mes ya está amenazando con guerra nuclear, está amenazando con uso de una bomba sucia, ahora explicamos qué es. En fin, estamos en un contexto rearmamentista alrededor del armamento nuclear supremamente complicado. Ahora, hubo una época inclusive de deshielo. Hubo, por ejemplo, estando Mikhail Gorbachev, ya en la Unión Soviética, en reunión con Reagan, con Ronald Reagan, firmaron inclusive ya convenios de acercamiento, de desmonte gradual de armamento nuclear, que vamos a ver ahora cómo eso se mandó al traste. Y el SAL 1, SAL 2, que eran convenios para ir bajando el armamento nuclear, lo mandaron al diablo. Ahora se renegoció uno pequeño, lo vamos a ver más adelante. Pero de resto van a ver ustedes la disponibilidad de armamento nuclear que tiene en este momento Rusia y Estados Unidos. Es una cosa sorprendente. Entre ambos son más o menos 12 a 13.000 ojivas nucleares listas en este momento, de las cuales disponen ellos dos. Entonces son pues antecedentes que vale la pena tener en cuenta. Ahora, la Unión Soviética no dura, la Unión Soviética se disuelve de una vez en un año, 1991. Gorbachev trató de hacer una reforma grande del sistema soviético. La llegada de la globalización mostró las ineficiencias del sistema planificado rígido soviético. Trató de hacer unas reformas
abrirse más a la competencia, etcétera. Lamentablemente no fue aceptado y al contrario tuvo un intento de golpe militar del Ejército Rojo, lo salva Yeltsin, Yeltsin se presenta a elecciones y Yeltsin es el que lo reemplaza y es elegido presidente, y la primera medida que hace Boris Yeltsin es liquidar la Unión Soviética. Eso fue rapidito, en el solo año 91, uno tras otro. Las 14 repúblicas integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron cada una pasando a la independencia y Yeltsin va a gobernar en los 90s, termina inclusive casi que alcoholizado y lo reemplaza, lo puse ahí para decirlo, Putin. Putin está en el poder desde 1999. Vladimir Putin reemplazó a Yeltsin en el 99. Después, como tenía problemas, puso Medvedev a que lo reemplazara un periodo y después regresó él, intercambiaban presidencia con primer ministro. El hecho es que Putin está gobernando a Rusia desde 1999. Y aún así, es el país más extenso del planeta. Es un monstruo de 17 millones de kilómetros cuadrados. Y que otra vez, después de haber sido potencia, al haber cedido los otros a la vida independiente, por un lado al sur, todos los países de ascendencia musulmana, los distintos Istán, y realmente de la antigua URSS, lo europeo son los 3 bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. O sea que entre los 3 bálticos y estos 3, Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, ahí tienen ustedes la parte europea. Todo el resto es territorio asiático. Por eso Rusia es un monstruo que está con 2 pies en Europa y en Asia. Va hasta la costa pacífica, a todo el frente de Estados Unidos. Entonces, eso estuvo unificado en la época de los zares, cubriendo los territorios que hoy en día son naciones ya también independientes. Entonces, lo que hay que entender, no justificar, sino entender, es que Putin anda detrás de reverdecer las glorias de la época zarista, la época del imperio zarista, que donde el territorio todavía es mucho más extenso del que hoy tiene Rusia. Entonces es el que se siente maltratado, que después de haber sido el país que enfrentó a Estados Unidos durante 4 o 5 décadas en el siglo XX, hoy pasa en segundo plano, pues quiere volverlo al segundo plano, al primer plano, perdón. Acompaña también los cambios, todo el derrumbe de los países entonces comunistas de Europa Oriental. No solamente cae la URSS, cae Berlín, que es el símbolo principal, con lo cual se reunifica Alemania, y todos los regímenes de Europa Central comunista pasan al capitalismo, pasan al libre mercado, pasan al régimen político democrático. Eso es un golpe, porque ellos en cambio siguen, pues se acomodan a un capitalismo muy propio, pero estos países van a ser, como vamos a ver ahora, ya buscados por la OTAN para que ingresen a la OTAN, y entonces vamos a ver cómo se le va a empezar a achicar el espacio propio. Lo pueden ver aquí en este mapa. Ustedes tienen una línea roja, ¿no? Que era la que marcaba justamente el muro, la línea roja de la famosa cortina de hierro, donde se consideraba que de aquí para acá era Europa Occidental, y a partir de la línea roja, pues estaban Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, que con Polonia eran países que antes le servían de margen de colchón de seguridad a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, territorio de la antigua URSS. Al independizarse estos países y dejar de ser comunistas y comunarse, ya más bien aproximarse a Occidente, la línea se corrió a la derecha. Vean la línea azul.
con el agravante inclusive de que 3 países, los 3 bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se le fueron de una vez para Occidente, lo cual era natural, porque ellos habían sido anexados a la brava por Stalin. Y en este momento, cuando se liquida la URSS, los primeros que se largan de la URSS son los 3 bálticos y entran a la Unión Europea y entran a la OTAN. O sea, los 3 bálticos ya están totalmente en Occidente. Ojo, porque hoy en día, cuando ahora van a ver Finlandia y Suecia también recientemente rompen su neutralidad y van a entrar a la OTAN, todo esto se le siguió corriendo al señor Putin. Ahora en sus narices, perdón, tiene no solamente a los 3 bálticos, sino también arriba a Finlandia y Suecia. Lo vamos a ver más adelante en otro mapa. Pero entonces, estos países piden ingreso a la OTAN y entran a la OTAN. O sea que hoy en día todos los países excomunistas de Europa Central y Oriental, que eran del área de influencia de la Unión Soviética, hoy están en la OTAN, organización militar con Occidente. Y cuando llega también Ucrania y dice, yo también quiero entrar a la OTAN, estalló el problema. Eso es lo que ya no se aguantó más Putin. No solamente ya todo eso se me fueron para allá y perdí el colchón de seguridad, sino que ahora mis propias narices, el país que uno de los que limita totalmente conmigo, Ucrania, limitando directamente con Rusia, ahora también entonces lo voy a tener en la OTAN, de ninguna manera. Buena parte entonces del conflicto y del problema hoy en día es la negativa o el temor ruso a que ya la OTAN se extienda hasta su propia frontera, al ingresar también Ucrania. Entonces, aquí, y hacemos un alto porque ahora vamos a ver, vamos a utilizar cosas de Huntington sobre Ucrania, entender también la multiculturalidad que se va a dar acá. Porque uno diría, bueno, pero Europa, eso es más o menos todo similar, es lo mismo. Puede que la parte asiática pueda tener algunos elementos culturales distintos, pero pues Europa es Europa. No, hay otros valores que vamos a ver enseguida que inciden en marcar diferencias. Y el hecho es que inclusive todavía, abarcando ideas más generales, hay de por sí una división entre distintas civilizaciones. El planeta en que vivimos no es un planeta uniforme, es un planeta que tiene distintas civilizaciones. Y eso, en un libro famoso, El choque de civilizaciones, lo advirtió el académico Samuel Huntington en la década de los 90, donde después de un escrito de Francis Fukuyama, El fin de la historia, llegó la globalización, triunfó el capitalismo, se liquidó la Unión Soviética, ganó el capitalismo sobre el comunismo, el mundo es nuestro, hacer negocios. Serán 2 palabras el mensaje de Fukuyama. Huntington sale, un momentico, maestro, deje ese optimismo pues tonto sin sentido, que es que ahora cree que entonces el mundo todo va a adaptar y a recibir y a coger los valores occidentales, nuestros valores civilizacionales. No, una cosa es el alcance de la civilización occidental, pero al lado hay por lo menos 7 civilizaciones, algunas inclusive mucho más antiguas que la occidental en la parte de Asia Oriental. Entonces, un momentico, mérmele pues que eso de creer que ahora ya sobrados, ya el mundo es nuestro, eso no es así. Ese es básicamente el libro de Huntington frente a Fukuyama. Él arma entonces 7 u 8 civilizaciones, puede que a uno no les guste si están bien divididos o no. Aquí creo que territorialmente se ve mucho mejor. La occidental, ¿cuál va a ser? Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda. Eso es lo occidental. Nosotros, latinoamericanos, hijos de la occidental, pero con algunos valores propios. Una civilización islámica, obviamente, pues en donde nace, en toda la parte de la bota arábiga, pero extendida ya al centro de Asia y extendida al norte de África. Además, la civilización poblacionalmente de mayor crecimiento en este momento en el planeta. Una civilización en la misma Europa,
donde fíjense que el occidental no coge todo este territorio, sino que de una vez va a dividir, ojo, va a dividir Europa entre una parte que pertenece a la Unión Soviética y la parte occidental debido a la civilización eslava y ortodoxa. Y eso, como vamos a ver enseguida, es lo que parte a Ucrania en dos. Porque Ucrania hoy es una parte occidental y una parte ortodoxa, eslava, aproximada a Rusia. Y Huntington lo dijo, y Huntington lo marcó. Ahora vamos a ver en otro, tomado el libro de él, cómo con la línea partió a Ucrania. Ucrania marca una diferencia civilizacional, cultural, entre la Europa occidental, entre la civilización occidental y una civilización eslava ortodoxa que ya va hacia el oriente y que ya ingresa a territorio ruso. De resto, pues la civilización hinduista, la confuciana, la japonesa, obviamente ya estas otras culturas milenarias de Oriente que existían desde antes del occidental. Entonces aquí entra, también para entender el fenómeno de Ucrania, el mundo tiene que estar disputándose por algo. El siglo XX la pelea era política, capitalismo contra comunismo. Como fue derrotado por ahora el comunismo, entonces ahora regresamos a la Edad Media, a los conflictos religiosos. Y entonces el mundo cada vez se llena más en la política de valores religiosos. No vamos muy lejos. Mire USA, que explota el señor Trump. Y la extrema derecha republicana en Estados Unidos. Valores religiosos. ¿Qué usó el señor Bolsonaro para tratar de casi reelegirse ahora? Valores religiosos. El extremismo de los evangélicos brasileños. O sea que en vez de dejar la religión como una cosa distinta, personal, para otro tipo de realizaciones y sobre todo para la convivencia humana, se está volviendo herramienta política de división, de marcar distancias y de polarización. Es lamentable, pero es así. Ahora, ¿por qué se facilita eso? El mapa lo muestra. Porque es que ninguna civilización domina territorialmente, pues, mejor dicho, al revés. Cada religión tiene su ámbito de dominio. Y de resto, adiós. Entonces, ¿qué pasa con catolicismo, cristianismo y religión ortodoxa? Las tres son cristianas. Las tres vienen de Cristo. Pero son distintas. La ortodoxia fue la primera que en el año 1000, en Constantinopla, se le abre a Roma y crea un esquema distinto. Y ese esquema distinto lo vamos a ver ahora. De una vez cogió a Kiev, lo que es hoy Ucrania, y marcó a todo el resto de Rusia. O sea, aquí en Rusia va a quedar marcada totalmente por la división de religión ortodoxa hecha desde el año 1000. En cambio va a quedar ya en el resto, Renacimiento, Edad Media, 1500, los otros que se le revelan a Roma, los protestantes, Lutero, Calvino, Zwingli, etcétera, que arman toda la parte, sobre todo en Europa del norte, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Península Escandinava, etcétera, se vuelven protestantes. Todos son cristianos. Ortodoxos, protestantes, católicos, son cristianos, pero son distintos. Ya de María, a través de la historia, las guerras que han tenido hasta el exterminio. Las matanzas entre protestantes y católicos que hubo en varios periodos en Europa fueron espantosos. Y lo católico, ¿qué es entonces? Para entender muy sencillamente a nosotros. Pues el accidente histórico que aquí llegaron a conquistarnos españoles y portugueses, que eran ¿qué? Católicos. Si en vez de llegar aquí portugueses y católicos hubieran conquistado los británicos, éramos protestantes. Y si los españoles hubieran ido para arriba a Estados Unidos, eran católicos. Entonces, sencillamente, el destino histórico generó que, de acuerdo a la colonización del continente nuevo, descubierto en el siglo XV, que no figuraba ni en los mapas del planeta, pues hubo esa división también en materia religiosa. Pero eso ya
entre las tres cristianas. A eso súmele entonces la parte ya musulmana. También con toda clase de divisiones. Son muchas ramas, pero hay dos fundamentales que marcan hoy en día la geopolítica y los conflictos. Los sunitas y los chiitas. Sunitas, los más ortodoxos, los pegados del libro, los pegados de la Suna y del Corán. Interpretan el texto como es. Los chiitas, la cuestión más histórica de que el yerno de Alá armó toda la parte de los califas y creó la rama chiita. Pero a su vez dentro de la rama chiita hay tres ramas más. Y dentro de los sunitas hay otras corrientes. O sea, lo de mostrar grande es sunitas y chiitas, pero hay también al interior de la religión musulmana múltiples divisiones. Eso es bueno saberlo, ¿por qué? El problema con Occidente. Ese Occidente que va a imponer en todos esos principios, que va a encontrar grupos ya fundamentalistas en la interpretación de los textos religiosos, que es el otro problema, el fundamentalismo en interpretar la religión, grupos fundamentalistas, extremistas, religiosos, musulmanes, que le declaran la guerra a Occidente, y por eso toda la mano de atentados contra Occidente y de choque contra Occidente, sintiendo que Occidente estaba imponiéndoles un modelo político, un modelo cultural, un modelo civilizacional, un modelo de vida. No, señor. Nosotros somos nosotros, una ciudad musulmana, islámica, tenemos otros principios, otros valores. Usted no viene aquí a imponernos las cosas. Hasta Europa tuvo el ejemplo en los 90s, estando en plena globalización. La antigua Yugoslavia, porque esto era un solo país, esto era Yugoslavia, comunista, mientras tuvo la disciplina del mariscal Tito gobernando Yugoslavia, no pasó nada. Murió Tito. Se armó la grande. La parte occidental, Eslovenia y Croacia, católicos prooccidentales que entraron en la Unión Europea. La parte oriental, eslavo-ortodoxos, próximos a Rusia, que es Serbia, la parte de Serbia. Y en el centro, la caldera del diablo, porque se juntaban eslavo-ortodoxos, católicos y musulmanes en lo que es Bosnia-Herzegovina. Entonces ahí hubo en los 90s unas matadas en Sarajevo, en Sarajevo era la capital, pero en Bosnia-Herzegovina, en una sola de esas poblaciones, los serbios hicieron una matanza de 7.000 jóvenes musulmanes. O sea, aquí hubo unas barbaridades. En países musulmanes empezaron a hacer las listas de inscripción de gente para que fuera a combatir entonces a Bosnia, a salvar a la población musulmana que la estaban exterminando. Casi se aprendió un conflicto pero universal, hasta con voluntarios venidos desde países musulmanes. En fin, o sea, miren todo lo que la religión, en vez de ser una cosa, hombre, para que nos ayude a convivir simplemente, ha pasado pues a ser y a convertirse. Aquí está esa división sunita-chiita en materia geopolítica es clarísima. Arabia Saudí, líder de la línea sunita. Irán, líder de la línea chiita. Todos esos ayatolas, pues sus turbantes blancos, sus barbas enormes, etcétera, que son desde Khomeini y todos sus sucesores, dominan completamente con la religión en el país. Son países donde la gente no puede hacer absolutamente nada en su vida civil que no esté regida por unos principios religiosos y con esa división entre ellos. Dentro de eso tenemos la parte judía. Ahora el conflicto lo tocamos un poquito al final. Y la parte cristiana ortodoxa allá por encima, no solamente en la antigua Rusia, sino por ejemplo Bulgaria o Grecia, que también son ortodoxos. Bueno, ese choque ya lo vivimos. El mismo Estados Unidos, con guerras por fuera, 2 guerras mundiales en Europa, guerra con Japón, etcétera, ve por primera vez cómo se le meten a su territorio. ¿Con armamento? No, con aviones civiles, que es el arma. Y el pertrecho por dentro, civiles inocentes. Los atentados a Nueva York, a Washington, más el tercero que se cayó.
por grupos, en ese momento Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que finalmente Estados Unidos lo logró eliminar en suelo pakistaní. El intento tremendo, terrible, de un Estado Islámico, el Daesh, que trataba de armar nuevamente un califato, decapitaba a todos los que cogía de Occidente. En fin, eso fue espantoso. Ahora, a comienzos de siglo, fue derrotado apenas en la década pasada, y grupos que todavía existen. Los talibanes, una guerra inútil en Afganistán, para perderla ahora hace 2 años, y nuevamente están los talibanes en el poder. Ahí no se hizo absolutamente nada en el poder de Afganistán. En Nigeria, esos que comenzaron secuestrando cientos de niñas de los colegios para llevarlas a adoctrinar en su religión musulmana y volverlas fanáticas. Al-Shabaab en Somalia, en el Cuerno de África, todo el tiempo haciendo atentados terroristas. Hamas en Palestina, toda la vida peleando con Israel. Hezbollah, inclusive siendo cogobernante en gobiernos de coalición en el Líbano, y toda otra serie de países pues, con grupos fundamentalistas islámicos. O sea, lamentablemente, esta confrontación civilizacional ha exacerbado es el desarrollo de grupos extremistas, fundamentalistas islámicos. Y Estados Unidos, que con toda sinceridad en materia política internacional, sí son Ave María. Para embarrarla, poquitos. Como se considera la potencia de la tierra, los elegidos por Dios por ser la nación que dirija el planeta desde que se fundó como país, entonces, obvio, un pobre señor Bush, George W., pues cuando le atacan a Estados Unidos en el 2001, tenía que encontrar culpable y armar algún conflicto, y lo armó, para nada. Armó todo un conflicto, por un lado, en Afganistán, lo que les digo, desde el 2001 hasta el año pasado, guerra de la OTAN, Estados Unidos y Europa metida para tratar de evitar que los talibanes recuperen el poder. Y es que habían formado el ejército local, entregaron el poder en ese momento y se fueron, pues los talibanes en 2 semanas derrotaron al flamante ejército capacitado por Estados Unidos y ahí están nuevamente en el poder. Se perdieron miles de personas, de millones de dólares, de todo lo que quiera, en una guerra inútil que no generó nada. Y en Irak fue el que le echaron la culpa en ese momento por los atentados del 11 de septiembre. Había que tumbar de todas maneras a Hussein, que era evidentemente un dictador, y así fue. Se invadió a Irak, que para tumbar a este señor, agnóstico, ateo, pero usaba la religión a su favor, utilizaba el respaldo de los sunitas y explotaba a los chiitas. Pero Estados Unidos quería era además que los chiitas que estaban apoyados por Irán no se fueran a apoderar de Irak. Bueno, pues mataron, salió Hussein del poder. ¿Por quién lleva años gobernando Irak? Por grupos chiitas. ¿Qué hizo Estados Unidos en Irak? También perder el tiempo, perder hombres, perder armas, perder todo. Pero la geopolítica, las relaciones internacionales en USA, ¡ay María! Liderazgo mundial, entonces. ¿En qué estamos? ¿Cuál es la Unión Soviética? Se acaba la bipolaridad. En ese momento se dice no. Estados Unidos y de pronto acompañado de Unión Europea y Japón. Esa trilogía es la que va a mandar ahora al mundo. Nadie ni pensaba en China. En todas las clasificaciones venía por ahí en el 16º, 18º lugar. Ahora, China de por sí desde hace tiempo se ha considerado centro del mundo. Y Estados Unidos también, que dominó todo el siglo XX. Usted coge un mapa occidental y tiene a Estados Unidos, obviamente, en el medio del mapa. Pero si usted va al mapa chino, es China la que está en el medio, porque ellos son históricamente el centro del planeta. Entonces, esto inclusive a nivel de mapa refleja ya la realidad actual de que salida a la URSS de escena va a ser ahora una confrontación entre Estados Unidos y la estrella ascendente China por el nuevo liderazgo mundial. Pero ¿con qué situación para Estados Unidos? Con toda sinceridad, una situación de decadencia. Lean la cantidad de artículos en el propio Estados Unidos analizando
la decadencia del sistema político norteamericano, la polarización nunca vista en el manejo político, la generalización de chismes y fake news y mentiras en el manejo electoral. Todo encabezado, me van a excusar, porque si no lo puedo bajar, por un bárbaro, por el bárbaro de Donald Trump, culpable en un 80% de todos estos males que han ocurrido en Estados Unidos y de la decadencia del sistema electoral y político de Estados Unidos. Hoy tiene además infiltrado el Partido Republicano, sus directivas no reaccionan. Ahora, afortunadamente, la ola roja republicana que esperaba este martes no se dio, afortunadamente, pero reconquista la Cámara, con lo cual va a fregarle la vida al gobierno de Biden y se puede animar a ser otra vez candidato para el 2024. Dios nos guarde al planeta. En ese momento, en su periodo, no fue sino una sola pelotera, no respetó ninguna alianza, se agarraba con todos sus amigos desde la Segunda Guerra Mundial, un encuentro del G7, que son las potencias que manejan el mundo, que era antes todo amigable, con él se volvió una garrotera. Ahí está Merkel y otros enfrentando al bárbaro, discutiendo, delegándole a todos. No, es decir, lo que este señor ha hecho en la geopolítica mundial es espantoso. Y sus fanáticos seguidores hacían un asalto vulgar tercermundista, cuando se hubiera imaginado uno de esos, que en el país que se vanagloriaba de ser el ejemplo de democracia en el planeta, fuera a tener unas hordas de salvajes asaltando el Capitolio en enero del año pasado, como lo hicieron. Que porque era mentira la elección de Biden, que ganó por 2 millones de votos. Bueno, entonces hoy día hay una polarización y unos peligros muy serios para la democracia norteamericana. Los estados controlados por los republicanos están alterando y modificando todas las leyes electorales, están eliminando, por ejemplo, la votación por correo, que consideran que eso les sirve es a los demócratas, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos en este momento, en que le toca ser nuevamente líder para enfrentar el ascenso de China, es un país que tiene problemas internos que nunca había tenido. Y entonces aparece China. Aparece, fíjense que hay líderes a través de la historia que son los que marcan las cosas. A mí, China es simplemente Deng Xiaoping. Punto. Mao no. Mao fue el comunista extremo, pensando que porque tenía una población muy numerosa, inclusive hasta la revolución tecnológica, tenía que hacerla al interior de la propia China. Muere Mao y Deng Xiaoping, que había sido perseguido inclusive en la revolución cultural que manejó Mao, sube al poder, se da cuenta que Occidente está en un proceso globalizador pretendiendo que el mundo se abra, que esa apertura se debe a unos avances tecnológicos enormes que generan una posibilidad de cambios en el mundo impresionante. Y entonces Deng dice de manera práctica, me voy a sentar yo aquí a ver que mis chinitos van a ver descubriendo nuevas cosas tecnológicas ellos. Ya lo hizo el Occidente capitalista. Que nos traigan eso para acá. Y aquí lo fusilamos, lo copiamos, lo adaptamos, nos entrenamos. Y eso hicieron. Una serie de zonas, una figura como de zonas francas, perdón, de zonas especiales sobre la costa. Venga para acá, invierta, no va a estar sujeto a ninguna legislación china, como si fuera una zona franca. Usted gira sus utilidades para afuera, usted no está sujeto al régimen laboral de acá, a nada. Y todo Occidente se fue para allá. O sea que el mismo mundo capitalista se encargó de hacer el desarrollo que China logró. China solo no lo había hecho. Cambió ese Occidente por buscar menos costos en una globalización que ya existía ante todo, era ser competitivo. Y el costo de mano de obra para muchos de países desarrollados era difícil de bajar. Y una mano de obra de 750, 800 millones de chinitos ganando nada, pues todos se fueron para allá a producir en China. Y China feliz, graduando de 500 a 600 mil ingenieros año,
colocándolos en todas estas multinacionales que llegaban a que fusilaran y aprendieran todas las técnicas de Occidente, de administración, de mercadeo, de planificación, de todo lo que usted quiera. Y eso es Deng Xiaoping. Xi Jinping está aprovechando nada más. Y Deng Xiaoping, además, con principio democrático. Deng Xiaoping reformó la Constitución para que ninguno fuera a ser primer ministro más de 2 gobiernos. Xi Jinping lo cambió ahora, todo. Eso, cambiar completamente la Constitución para quedarse en el poder el tiempo que le dé la gana. Deng Xiaoping era el constructor de la China actual y además un demócrata, manejando el Partido Comunista. Porque aquí la apertura fue en la economía. En la política, viendo lo de la Unión Soviética, hubo chinos jóvenes que dijeron, es el momento también de hacer cambios políticos. Le echaron todos los tanques encima, en la plaza de Tiananmen. Aquí no hay ninguna reforma política. Esto sigue siendo manejado por el Partido Comunista. En lo económico, sí, estamos abiertos a empresas occidentales y a hacer cosas. En fin, este hombre transforma China. Y China hace en 20 años lo que naciones occidentales hicieron en 200 años. Así de sencillo. De un modelo a otro. Primero, de un modelo que no lo entienden sino ellos, porque es un híbrido, que es socialista, pero de mercado. ¿Qué terminará siendo? ¿Solo socialista o solo capitalista de mercado? Tienen un esquema propio. Crecimiento espectacular, lo ven en la curva. Aquí ve la curva de crecimiento del PIB de Estados Unidos en azul y lo que era en esos mismos años el crecimiento de China. China creciendo entre el 8 y el 14%, cuando Estados Unidos o las naciones occidentales pues crecían entre el 2 y el 6%. Entonces, ese crecimiento sorprendente es lo que también catapultó a China a los primeros lugares. Usted durante años y años creciendo a entre el 8 y el 14%, pues tenía que cambiar. Tanta belleza se acabó. O sea, de una vez lo adelanto. Parte del problema hoy, de la perspectiva complicada del mundo, que China se fue al suelo. China ahora va a crecer por el 2,5%. Ya quedó nivelado como los occidentales. Pero esto en esos años le permitió hacer el cambio y saltar a primer lugar. Primer exportador mundial de bienes desde el 2011, superando inclusive a Japón y Alemania. Segundo PIB mundial, solo lo supera Estados Unidos. Primer inversionista en recibir inversión extranjera y en invertir en el mundo. África se la compró. No tienen con qué abastecerse suficientemente en alimentos de su población. Ya tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra en suelo africano, con sus técnicos propios, con sus trabajadores propios, produciendo para China alimentos. En fin. Y cambió. ¿Qué se ha convertido? Simplemente en lo que el mundo quisiera fabricar. Entonces, ¿qué hizo? Adoptó la tecnología, capacitó a su gente, mejoró los estándares de ingreso, creó una clase media, creó inclusive unos cuantos multimillonarios, exóticos que hacen unas compras tontas a través del planeta. Y en solo mercado interno se creó un mercado interno. Porque es que un país de más de 1.400 millones de habitantes ya tiene unos 300 a 350 millones con capacidad de compra propia. Entonces, no en este último de hace 2 semanas, sino hace 4 años, en el anterior Congreso del Partido Comunista Chino, el partido decidió: no seguimos siendo la fábrica baratonga del mundo. O que el mundo venga simplemente a decir que lo que quieren fabricar acá, que porque es barata la mano de obra. Primero, ya no había mano de obra barata, la mano de obra fue subiendo. Segundo, ya no era un exportador de bienes primarios o de chichiguas, que es lo que vendía antes, que pantuflas a 50 centavos y zapatos a 1,50 y raquetas de tenis y bobadas, que era lo que llegaba de China. Se acabó. China vendía productos, es tecnología. El grueso de la exportación china es productos tecnológicos. El cambio es total y ya con un mercado interno que consume. Entonces ya dijeron: voy a ser selectivo de aquí en adelante a qué produzco para el mundo. Ya tengo un mercado interno propio y voy a aprovechar entonces esa capacidad de consumo interno. Y entonces viene la pelea. La pelea ya comenzó. Ahora en escenarios que les voy a mostrar
de lo que yo pienso que son los escenarios que se vienen entre estos frentes de conflicto, entre China y Estados Unidos, que va a ser sobre todo en el campo tecnológico, uno de ellos, claro, y Trump, con la paciencia de don Donald. Trump no se aguantó. Y Trump le declaró la guerra a China e inició toda una guerra comercial de subida de aranceles. China le contestaba igual y entonces se hicieron un daño ahí tremendo. Ya Biden entró y paró esa guerra comercial. Pero fue muy dura la guerra a ese nivel y todo por lo tecnológico. Es que ese es un ejemplo para que ustedes vean y eso llévenlo a muchos otros productos. En el 3G, o sea, hay una generación ya bien viejita de celular, todos se hacían en China. ¿Pero qué pone China? Una mano de obra barata regalada. Los componentes, ¿cuáles eran? Todos de afuera, de Corea del Sur, de Alemania, de Estados Unidos. No había nada de China. Unos años después, Huawei, Xiaomi, no sé cuántas empresas ya chinas desarrollaron con inversiones de millones de dólares en estudio tecnológico, capacidad propia de producción. Y hoy en día, en 5G, el competidor principal para Estados Unidos es China. Esa China que era la de la mano de obra regalada, hoy en día se les volvió el gigante con capacidad tecnológica propia para poder producir sus propios celulares. El 5G desata la guerra. Trump, por ejemplo, en el 2009 castigó a Huawei. Acuérdense que histórico, hasta la hija del presidente la puso presa en Canadá varios años, etcétera, etcétera. O sea, guerra comercial total alrededor de lo tecnológico. Porque Estados Unidos hoy, en 6G, ya le tomó la delantera a Estados Unidos. Muchos consideran inclusive que en 6G va a salir mejor la tecnología china que la del propio USA. Inteligencia artificial, se dispararon. Computación cuántica, uno de los 3 únicos países del mundo, ya con computadores cuánticos experimentales. Bueno, y ahora vamos a ver, estación georbital, capacidad de colocación en el espacio, presencia en Marte con ¿cómo se llama el aparatico ese que da la vuelta? Oh, no, que está en Marte, pues. Bueno, ahora lo muestro. Eso sí, todavía Estados Unidos lleva la delantera. Todavía, pues, Microsoft, Amazon, Apple, Google, Facebook, Intel, Oracle, Netflix, IBM, pues tienen una ventaja enorme. Pero es que miren lo que viene ya detrás y miren las cifras. Ya Alibaba, Huawei, Tencent, tiene Baidu, tiene Xiaomi, en fin. China viene ya atropellando también con una serie de empresas propias con tecnología propia. Esa es la palabra. Importante el cambio ya con tecnología propia. Es lo que China hace en 20 años. Con un paquete de avances y de cambios tecnológicos que son los que marcan el proceso globalizado. Por eso cada rato que dice, ay, que la globalización se acabó. Se acabó. Entonces renunciamos a esto. Volvemos al fax. Por Dios, la globalización no se puede acabar, porque la globalización que está sustentada en grandes y profundos avances tecnológicos. Es el paquete de cambios tecnológicos que hace que ese proceso globalizador, iniciado en el 89, lleva 2 revoluciones industriales. Hizo la tercera en los 90 y ahora va en la cuarta. Estos son los componentes de la cuarta revolución industrial. Entre nanotecnología, biogenética, robótica acompañada de los drones, la autonomía de los vehículos, con taxis aéreos en poco tiempo, el Hyperloop que está haciendo Musk, que es un túnel ahí donde entre 800 y 1200 kilómetros va a ir un tren dentro de un tubo de una ciudad a otra, la impresión 3D, el blockchain y Big Data, la informática 5 y 6G, la computación cuántica que se adelantó y se puso a ser desarrollada antes de tiempo, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que también era para mitad de siglo y ya es una realidad, y ahora pues hasta el metaverso, pues, porque ahora ya hasta, no solamente ya se perdió la costumbre de hablar con el iPhone, sino que ahora todos encerrados en sus gafas, pues menos comunicación humana va a haber. Y China, con un salto tecnológico total, China no lo invitaron a la estación georbital que hoy en día girando alrededor de la Tierra. Están todos los demás.
Japón, Corea del Sur, Europa, todos los países, Estados Unidos, Canadá, a los chinos los dejaron por fuera. Así es así. Tengo mi tecnología, hago la mía, sola, propia. Acaban de lanzar el último componente del espacio hace un mes. Ya van a acabar de armar su propia estación orbital en la Tierra, solo con tecnología china, de ellos y de nadie más. Naves espaciales, tripulación, presencia en Marte, van a ir a la Luna. Bueno, ya simplemente en este avance que es para países desarrollados, ese país primario de la época de Mao Zedong, hoy en día es esto. 1.400 millones, un ejército enorme, descomunal, capacidad nuclear, todo eso allá son ojivas nucleares. Y Xi Jinping, que pues, el problema es que en esta tendencia de gobiernos autócratas en el mundo, en contra de las democracias, es un autócrata más. Por eso se entiende también muy bien con Vladimir Putin, otro autócrata, y el mundo está quedando dominado en materia de liderazgos por una cantidad de autócratas que cuestionan y debilitan los sistemas democráticos. Esa es una consecuencia geopolítica real. Lanzado al mundo, restableció nuevamente una presencia en el mundo a través del One Road, One Belt, con el cual piensa salir con oleoductos, con carreteras, con ferrocarriles, con líneas marítimas, a una conexión a diferentes lugares del mundo. Hoy en día ya inclusive están haciendo un ramal para conectar a América Latina. Y con una presencia de bases, ustedes ven los punticos rojos. Todos los punticos rojos, no solamente en suelo chino, sino después rodeando toda Asia, y rodeando la península arábica y por el Mar Rojo y llegando hasta un puerto griego en Europa, son puertos y bases e inversiones chinas. Por eso esto ha sido bautizado por varios académicos al estudiar el tema del collar de perlas chinas. Ese collarcito de perlas chinas le asegura una presencia entonces enorme a nivel mundial. Y entonces las reacciones. Usted tiene aquí, por ejemplo, miren en azulito, a una pobre, pues pobre no, pero una India, que al fin y al cabo es otro país emergente, tiene el dudoso honor de que va a superar a China para ser el más poblado, va a quedar como el más poblado del mundo, y China pasó en segundo lugar, un país lleno de contradicciones, al lado también ya de cohetes y de presencia espacial, la gente se le muere de hambre en las calles, o su estructura social es toda de clases predeterminada, donde hay una pues que si le tocó pues es lavar sanitarios toda su vida, ese es su único futuro. India es un país muy contradictorio, pero es un país emergente y se la está peleando lentamente a China en algunas cosas, y ahí tiene usted entonces a la India también armando fuera de la India, en algunos otros lugares, tener presencia para neutralizar un poquito la presencia china. Pero entonces, frente a eso, miren lo que es hoy en día, entonces la pelea militar. ¿Cuál es el otro collar? El azul. Las bases gringas. Estados Unidos, preocupadísimo por todos estos avances de China, pues comenzando por Japón, Corea, islas en el Pacífico, Australia, Indonesia, islas en el Índico y Arabia Saudita, que es totalmente proclive a Estados Unidos, arma también, su cinturón para tratar de compensar un poco el peligro chino. Esto lo muestro sobre todo porque ahora al final, en los escenarios, vamos a ver un escenario de conflicto nuevo. De hace 3 semanas, donde ahora Xi Jinping en su último congreso del Partido Comunista anunció que uno de sus puntos prioritarios en el quinquenio que gobierna ahora es recuperar Taiwán. Y recuperar a Taiwán, que está con el paraguas de Estados Unidos desde que nació la independencia, es guerra mundial. Es que por todos los lados, que no es Ucrania, Rusia nomás. O vamos a ver ahora el loco de Pyongyang en Corea del Norte, como si estuviera jugando con jugueticos, lanzando cohetes con cosas nucleares por todos los lados. O sea, el mundo está loco. Ahora, con cambios muy grandes a futuro. No es que esto se mantenga, pero comenzando el siglo, la firma gringa de investigación Goldman Sachs hizo una proyección de acuerdo a una serie de indicadores de qué países iban a crecer más a futuro.
y en los distintos escenarios década por década, pues marcó que habría un cambio brutal, porque las nuevas potencias del mundo iban a ser, además de Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, famoso BRIC, Brasil, Rusia, India, China, superando inclusive a todas las naciones occidentales y a otras más. Esto fue una proyección comenzando el siglo. Falta ver si eso se mantiene, puede que no sea igual. El hecho práctico es que, miren ustedes que lo que en el 2020 todavía China estaba por detrás de Estados Unidos y era solamente en el 2030 que lo superaba. Antes de llegar al 2030, China estará superando ya a Estados Unidos en PIB. O sea, China va a pasar ya en pocos años a ser el país del mayor Producto Bruto Interno de la Tierra. Entonces tenemos el problema de conflicto de una Ucrania que, miren el mapita un poquito con atención para que al menos medio se graben unos 4 nombres. Miren que en Ucrania la capital está totalmente al norte, Kiev, más cerca de la frontera de Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Rusia, perdón, que está aquí a la derecha. Rusia está aquí a la derecha. Y acá encima está Bielorrusia, aliado de Rusia, son los dos que limitan toda la parte del este y del norte es Rusia y Bielorrusia. Y de este lado tienen entonces a Moldavia, a Rumania, a Hungría, a la República Eslovaca y a Polonia. Esa es la ubicación de Ucrania. Con salida al Mar Negro, sobre todo con el puerto de Odessa, y con un marcito interior, el Mar de Azov, que también compartía pues toda esta costa. Más la famosa península de Crimea, donde los soviéticos tuvieron toda la vida su base naval de Sebastopol. Entonces, retengan, Kiev, capital, al norte, país atravesado por un río, el río Dnieper. Aquí desemboca en el Mar Negro. Río Dnieper. Además de Kiev, la ciudad de Kharkov, la segunda del país, al pie de las 2 provincias que han tratado desde el principio de independizarse, desde el 2014. La zona del Donbass, con Lugansk y con Donetsk, que es la parte oriental, que ahora, como vamos a ver en fechas, ya decidió Putin que ya es un territorio ruso. Ahora en plena guerra, ya Putin se las anexó y se las quitó. Avanzó también acá, porque le interesaba a Rusia que Crimea, de la cual se había apoderado en el 2014, no perdiera posibilidad de recibir apoyo ruso. Además, acá, que es Rusia al otro lado, aquí hay ese puente enorme, largo, que fue bombardeado hace como 3 semanas. Lo habían construido los rusos para por ahí conectarse directamente con Crimea. Sin ese puente, les toca totalmente avanzar por la costa de Ucrania para llegar a Crimea. Por eso, territorialmente, Rusia quiere controlar sobre todo esta parte oriental y esta franja para defender sobre todo a Crimea. La última información que vamos a dar, que es del día de ayer, que es ya la salida de las tropas rusas de Jersón. ¿De dónde estaba Jersón? Aquí. En la desembocadura del Dnieper hacia el Mar Negro. Una ciudad clave. La primera ciudad grande de la cual se habían apoderado desde marzo. Ellos no habían controlado ninguna ciudad grande hasta ahora en lo que han ocupado el territorio ucraniano. La única grande fue Jersón. Pero es que ahora vamos a ver que en los avances que ha habido en estos meses de las tropas ucranianas, gracias al armamento occidental, ya ayer los rusos salieron de Jersón. Eso va a tener consecuencias para Putin. Y son muy peligrosas, porque esto a Putin le pone contra la pared. Es donde le da por hacer reacciones locas. Una bomba sucia o quién sabe qué. Odessa, el puerto más importante de embarque de todos los cereales, por ejemplo, que exporta Ucrania, o de los fungicidas que exporta Ucrania por el Mar Negro y ya sale aquí al Mediterráneo. Odessa es clave. Se dice que Rusia quisiera controlar toda esta costa,
Jersón, Odessa, y llegar a la frontera con Moldavia, donde hay un pedacito, Transnistria, que es prorruso. Entonces crearía un cinturón, Transnistria, toda la costa Mar Negro, Azov, y toda la parte oriental del Donbass como ruso. Esa es la aspiración por ahora principal de Putin. Ahora, ¿por qué la pelea? Para entender dos, tres cositas. Se puede remontar al siglo IX y el X, cuando hubo esa división religiosa, cuando nació la parte ortodoxa, cuando la parte ortodoxa rompe con Roma, en una época donde lo militar era utilizado por todas las religiones. Miren, estados pontificios. El Papa en esa época tenía ejército propio y controlaba territorio propio en suelo italiano. Era así de sencillo. Y Constantinopla, el imperio bizantino, se le rebeló y ya se separó de Roma. Adiós. Se separó de Roma, que es lo que va a suceder en esos siglos IX y X, que ya existía Kiev y ni siquiera existía Moscú. Moscú, que ahora quiere dirigir todo con Putin, ni siquiera existía ya en esa época Kiev. Y toda esta zona, toda esta zona abarcaba parte de Ucrania actual, de Bielorrusia y de la Rusia de hoy en día. Y entonces ahí se la pelean hoy. Los ucranianos dicen, pero si es que el origen de todo es Kiev, y Kiev era nuestro, desde el siglo IX. Y entonces ellos ya dicen, no, pero es que después que se creó Moscú, ya Rusia fue el único sobreviviente que ya se consolidó y que generó el imperio zarista. Luego Kiev pasó al segundo plano y quedó dependiendo en el imperio de los zares de Rusia. Entonces ahí viene toda la pelea. Para Kiev, esto fue su estado fundador y el estado ucraniano tiene derecho a existir. Y en cambio para Rusia, no. Ellos quieren asegurar, entre otras, a Crimea, que se la apoderaron en el 2014, y consideran, como se verán ahora en los escenarios que maneja Putin, que Ucrania, Bielorrusia y Rusia deberían ser un solo país. El Dnieper, ya lo dije, es un río clave que hay que tener en cuenta, y ahora pues aquí fue la pelea en Jersón. Sacaron a los rusos para el lado oriental y esta parte en el avance de los ucranianos están aquí en este margen y al otro lado quedaron los rusos. Pero ahí regresamos a Huntington. Fíjense que esto no es un problema nuevo. El libro de Huntington de los años 90, 1997, Huntington, página 188, mapa del libro de Huntington. ¿Qué está ahí? Lo que les decía, la línea divisoria que parte a Ucrania en dos, entre la civilización occidental y la civilización eslavo-ortodoxa oriental. Lo decía Huntington. Determinar el trazado de esa línea de fractura en Europa ha sido uno de los principales problemas que ha debido afrontar Occidente en el mundo posguerra fría. Gran línea histórica que durante siglos ha separado a los pueblos cristianos occidentales de los pueblos musulmanes y ortodoxos. La existencia de esta línea se remonta a la división del Imperio Romano en el siglo IV y Sacro Imperio en el X. O sea, esto tiene pues antecedentes históricos de muchos años. Y agregaba, Ucrania es un país escindido en dos culturas. Muchos de sus habitantes han sido adeptos de la Iglesia uniata, que practica ritos ortodoxos, pero reconoce la autoridad del Papa. Históricamente, los ucranianos occidentales han hablado ucraniano y han sido nacionalistas. Los de Ucrania Oriental, en cambio, mayoritariamente ortodoxa y de hablar ruso. Dicho por Huntington desde 1997. No es algo de ahora. Ya lo tienen. Entonces, Oriente Europa, que es ortodoxo, Rusia, Ucrania, Rumania, Grecia, Bulgaria, todos son de religión ortodoxa. Y dentro de Ucrania, 4, todos divididos. Unos ortodoxos que se partieron, unos que obedecen al patriarca ortodoxo en Moscú
y otros son un patriarca propio en Kiev. Y en religión católica hay algunos, entonces, que con ritos ortodoxos, sin embargo, obedecen al Papa, el grupo Uniata. Ahí tienen reuniones de ellos con el Papa, etcétera. O sea, toda la mezcla que tiene Ucrania. Y a eso agréguele entonces, pues esta reflexión que la hago como para más o menos cerrar ese análisis de ellos. No todo es civilización religioso, es un problema geopolítico, donde Putin está viendo a Kiev como algo que dependió siempre de Rusia y de Moscú, que no tiene por qué ahora pretender ser independiente, donde él considera que la Unión Soviética le dio demasiada autonomía a sus componentes y eso lo que hizo que Ucrania se sintiera más fuerte. Por ejemplo, Ucrania no tenía la península de Crimea, se la había regalado, no sé si fue Stalin o si fue Khrushchev, pero en todo caso uno de los dirigentes de la URSS le había regalado inclusive la península de Crimea a Ucrania. Entonces ahora Rusia en el 2014 lo que dice es, yo estoy recuperando mi península, esto era mío, todo que allá dentro de las fallas de la Unión Soviética se le habían regalado. En fin, hay muchas cosas como intereses y por eso en el 2014, hasta ese año hubo en Ucrania un gobernante prorruso, lo tumbaron. Fue toda una revolución interna y desde el 2014 entonces Putin apoyó, se tomó Crimea y ha apoyado esa provincia oriental de los que se han querido separar, con elementos adicionales. Stalin hizo una cantidad de movilización de gente que consideraba que podía ser opositores y se los llevaba para otros lados. O sea que hay muchos países de la antigua Unión Soviética con habitantes trasladados a la brava. Así pasó en la parte oriental de Ucrania. No es que sean ucranianos, eran rusos que habían traído de la antigua Unión Soviética a otros lados. Y ahora una de las razones es que el régimen ucraniano está invadido de neonazis y que entonces ellos, la intervención que están haciendo en Ucrania es una intervención quirúrgica para salvar del exterminio a una población de la parte oriental, de Donetsk y Luhansk, que está siendo exterminada por los neonazis ucranianos. OTAN, entonces cierra el proceso, OTAN sigue expandiéndose, ya se va también con Finlandia y Suecia, y quisiera que Ucrania y Georgia también estuviera. Y todo esto es lo que le va creando a Rusia, pues un problema como encierrona completa, porque como veíamos la línea se cruza, ya hoy en día ellos quisieran es tener a Ucrania partida, y toda esta parte de Ucrania, ellos quedarse como margen de seguridad. Ese es el gran interrogante de qué va a pasar en esta guerra. Complicado también lo de los bálticos, porque ya quedan limitando totalmente con Rusia en zona de conflicto, y el puerto de San Petersburgo, al lado de Finlandia, que ya también va a entrar a la OTAN, porque el problema adicional es ese. La neutralidad de Suecia y la neutralidad de Finlandia se acabó. Y fruto de este conflicto, están tramitando en este momento el ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN, lo cual cerca todavía más a Putin, y ya no solamente va a tener aquí el problema en Ucrania y de los 3 bálticos, sino que toda esta línea de frontera de Rusia con Finlandia va a tener a Finlandia y Suecia en la OTAN. O sea que ya también en todo el flanco norte va a quedar con la OTAN encima. Ellos han tratado de apoyar cualquier esfuerzo de independencia. Desde el 2014 trataron de apoyar de una vez a Donbass y Donetsk que se separaran. Aquí, como digo, en Moldavia un pedacito quieren que se separe. Crimea se lo reanexaron. Georgia, cuando se independizó, le quitó 2 territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Esos territorios no han sido reconocidos internacionalmente por nadie, pero Rusia ha tratado de que esos sean territorios autónomos. Y termino muy brevemente enumerando lo que hemos visto ya todo este año. No le hacen caso a la amenaza de él. Prométanme que no entra Ucrania en la OTAN. Empieza a concentrar tropas desde fines del año pasado. Nadie mueve un dedo. En febrero dice ya no más. Esto es en serio e invade a Ucrania en la parte norte. 22 de febrero de este año se inició el conflicto.
que con el propósito de reunificar entonces a Rusia estas provincias de Donetsk y de Lugansk, y de que se asegure la neutralidad de Ucrania no entrando a la OTAN. El conflicto ha ido avanzando, ha habido no voy ahora a tocar todos estos cambios que ha habido. El hecho es que sigue defendiendo a Ucrania, consolidó estas provincias, porque estos son escenarios distintos de centros de análisis académico. Por ejemplo, este centro de análisis de estudios estratégicos da opciones como que se tome toda la parte oriental, que se tome las ciudades portuarias del sur, o que se anexe el país, toda la parte oriental, dividido simplemente por el río Dnieper, o si pudiera tragarse Ucrania para ese sueño de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, como si fuera un solo estado. En abril fracasaron en el norte y en Odessa al sur. En abril y mayo se dio avance ruso allá en el oeste, pero en cambio Ucrania va avanzando en el sur. Junio, julio, ya en amarillo están los avances rusos y en azul retomas por Ucrania. En fin, ahora ya hay una cosa más equilibrada por la ayuda militar que le ha dado Occidente al gobierno de Ucrania. Y estos 2 meses, septiembre, octubre, donde ya hubo ese contraataque que permitió recuperar más zonas en el noreste y el sur. Entonces Putin ya anexó. ¿Qué hizo la brava? En octubre anexó de una vez a Lugansk y a Donetsk, ya como si fueran territorio ruso. Ya se lo anexó. Pero no solamente se anexó esos dos, se anexó también Zaporilla y Kherson, perdón, Kherson es en francés, esto es Kherson en español. A Zaporilla y Kherson, las provincias, sin controlar inclusive todo el territorio. Y Zaporilla es famosa ya porque aquí es donde está la mayor base nuclear, la mayor base nuclear, no, de energía nuclear, de energía eléctrica, pues de fuentes nucleares. O sea, la energía eléctrica nuclear, la mayor de Europa, está en Zaporilla y está ocupada por las tropas rusas. Y Kherson, la guerra ha sido tremenda este mes y ya ayer desocuparon a la capital. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, consecuencias. Hay efectos en toda la economía mundial, parte de toda esta inflación, de problemas, de desabastecimiento, de aumento de los precios de los alimentos, todo lo que usted quiera, pues es que por un lado había un abastecimiento de toda Europa de lo que era energía. En energía, tanto de gas como de petróleo, con todo lo que tenía Rusia, Europa se garantizaba, era un abastecimiento de allí. Y ahora pues quedó buscando otras fuentes energéticas porque ya no puede depender de ellos. Rusia es un gran exportador de minerales y otra serie de productos, los fertilizantes. Hay una serie de renglones que sumados a Ucrania, pues generó toda esa disparada de precios a nivel mundial que dio inicio a todo este proceso de inflación. ¿Qué tenemos hoy en día afectados? Sobre todo países africanos. Los que más se abastecían en Ucrania o Rusia de trigo, por ejemplo, eran ante todo países africanos. Y con divisiones políticas a nivel mundial. No todo el mundo se ha solidarizado con Ucrania. Hay muchos países, inclusive latinoamericanos y otras partes del sur, que no es que estén con Rusia, pero se declaran neutrales. Y en lo económico, escasez de producto, alza de precios, amenazas en la estabilidad social, inflación, en fin, toda esta problemática nueva que se vino. La CEPAL cuantificó, por ejemplo, faltantes de cereales. Mire, solo Ucrania y Rusia abastecían casi el 30% en el 2020 de trigo, o el 15% de maíz, o el 60% del aceite de girasol. Eso va a implicar una reducción de hasta 34 millones en el 2022 en exportaciones y el año entrante todavía un mayor faltante de exportaciones de cereal. América Latina no está tan afectado por abastecimiento, pero sí por precios, porque toda esta escasez a nivel mundial es a nivel planetario que está alterando completamente los precios. Y había parado Rusia totalmente el embarque de cereales. Entonces, sobre todo para no quedar mal, entonces una jugada política de Putin,
para no quedar mal con los países africanos, países en desarrollo, está aceptando que, vigilado por gente de él, de Ucrania y Naciones Unidas, haya barcos cargando en puertos de Ucrania, sacando trigo, sacando maíz, etcétera. Eso está en este momento avalado apenas desde el 22 de julio. Entonces, en conclusión, un autócrata, Vladimir Putin, modificó también la constitución soviética. Hoy en día puede estarse en el poder hasta el año 2036 sin ningún problema, ya autorizado por ley. O sea que el problema de Putin es para rato. Pero no es ahorita, inclusive ni esta década. Hasta el 2036 está el buen hombre. En la época buena de entendimiento con Biden, hoy en día, al contrario, pues el uno en su autocracia y el otro pretendiendo un régimen democrático, son dos cosas muy distintas, y entonces el acercamiento geopolítico, ¿para dónde se fue? Para China. Xi Jinping está pescando en río revuelto, está abasteciéndole de muchas cosas, está comprándole a la vez varias cosas para compensar las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, y la verdad es que a la fecha Rusia no está quebrada. Occidente pensó que con sus sanciones iba a reventar a Rusia y a pedir cacao. No, señor. No ha sido así. Los pagos todavía de petróleo, las ventas de gas y de otros componentes a China, etcétera, ha hecho que todavía la economía rusa se mantiene. Otros conflictos. Ya rápidamente. Súmele a estos dos señores, Putin y Xi Jinping, súmele a Irán, los ayatolas, donde ya los tres son 1.500 millones, todos con armas nucleares, con casi 30 millones de habitantes y más de la cuarta parte del PIB mundial, peleando con Estados Unidos, apoyando al dictador en Siria, sobre todo Putin, metidos también en el conflicto palestino-israelí, sosteniendo a Hamas, o en Líbano, Hezbollah. Y ahora el problema en que está Irán es que ha sido denunciado de que muchos de estos drones que están causando inclusive muertos civiles muy serios han sido vendidos ¿por quién? A Rusia, por Irán. Entonces Irán puede ser inclusive objeto de pronto de sanciones próximamente por estarle vendiendo drones a Rusia. Una zona pues, de Siria y demás muy, muy compleja. Solo para decir que aquí el apoyo de Putin al régimen sirio le da la ventaja de que le han permitido en suelo sirio tener bases sobre el Mediterráneo. O sea que en el caso eventual de que él no pudiera salir por el Mar Negro al Mediterráneo, Rusia tiene ya bases militares marítimas y aéreas en suelo sirio, con lo cual ya tiene acceso al Mediterráneo. Una zona candela, toda esta zona de producción de petróleo, los Emiratos queda aquí en el Golfo, Arabia Saudita e Irán, peleando además por rivalidad religiosa. En fin, esto es una zona delicada y llena de conflictos. Afganistán ni hablar, ya lo dijimos, perdidos desde el 2001 una cantidad de vidas humanas y de dinero para nada, los talibanes otra vez en el poder. Turquía, jugando, nación emergente, jugando un papel cada vez mayor. El problema, lamentablemente, es que está en manos de otro dictador suelo, del señor Erdogan, otro autócrata completo y absoluto. Está chantajeando en este momento Suecia. Suecia ha sido toda la vida sitio de refugio de los exiliados políticos. Hay cantidades de gente de Siria, por ejemplo, exiliada o de Turquía, exiliada en Suecia. Pues ahora, para que Turquía avale el ingreso de Suecia a la OTAN, está chantajeando al gobierno sueco de que tiene que entregarle a gente que buscó refugio político en Suecia. O sea, esto está lidiando un mundo cada vez más dominado por autócratas, genera unas condiciones de manejo geopolítico supremamente delicadas. Lo de arriba es una anécdota. Hace mes y medio cambió el nombre. Ya no quiere que le digan Turquía, porque Turquía en inglés es Turkey. ¿Eso qué es? Pau. No quiere que le digan Pau. Entonces, en adelante es Turquía. Nada de Turquía. Eso a nivel de anécdota. Un pie en Europa, es miembro de la OTAN, colindando con Medio Oriente,
es el que ha servido de mediador en este momento en cosas entre Ucrania y Rusia, en fin, jugando un papel bastante grande el señor Erdogan con el problema de que es realmente un dictador. Otro factor de desestabilización, el niñito malcriado jugando con bombas nucleares como si fueran jueguitos de adolescente. El nieto del fundador Kim Il-sung, en Corea del Norte, gobernando esto en una dictadura total, es el único país 100% comunista, totalmente aislado del planeta, Corea del Norte, y ha tenido un desarrollo de armamento nuclear propio enorme, peligrosísimo. Ya hoy en día tiene tal capacidad que está en condiciones de llegar a la costa este de los Estados Unidos, si fuera a ser un bombardeo atómico. En fin, esta es una situación bien complicada para Corea del Sur, para Estados Unidos, para Japón, para el mundo. El conflicto insoluble de palestinos con Israel, la tierra sagrada de la Biblia, ocupada históricamente por siglos por ambas civilizaciones, tanto los judíos como los palestinos. Se creó el Estado hebreo entonces cuando recién creada las Naciones Unidas. Comenzó con una asignación territorial pues más modesta, porque el territorio que le habían dado al Estado hebreo era solo el territorio azul, lo demás eran territorios árabes, y a través de las guerras que los árabes han desarrollado con Israel, las han perdido todas, con lo cual Israel cada vez se amplía y consolida más y más y más territorio. Entonces miren hoy en día, del primer mapa al último mapa. Ya casi todo es azul y este pedacito amarillo con colonizaciones además a la brava de residentes judíos están ocupando toda Cisjordania. O sea que los palestinos exiliados en una franja miserable que es Gaza, que ya ni caben, y en otros países árabes expulsados de su territorio. Conflicto desde los 40 sin ninguna solución. Los judíos en Estados Unidos son muy fuertes económicamente. El gobierno norteamericano toda la vida le ha estado dando siempre el apoyo a los judíos, y entonces Estados Unidos en cualquier momento que hay una guerra aquí se ve involucrado por su apoyo tan directo que le da a los judíos norteamericanos. En un Jerusalén, al cual ya llegó en la Tercera Guerra, llegó también ya Israel, donde conviven las famosas 3 religiones cristianas. El sitio donde murió Jesucristo y fue crucificado. Entonces es importante para católicos, para protestantes y para ortodoxos. Entonces los lugares santos, lo simpático, se los turnan. La iglesia del Santo Sepulcro, unas horas para los católicos, unas horas para los protestantes, unas horas para los ortodoxos. Ahí están conviviendo, a la brava, porque pues les toca repartirse el lugar santo. Pero una ciudad que además de esa convivencia, las 3 religiones cristianas, está también la presencia musulmana, porque para los musulmanes hay 3 ciudades sagradas, no solamente las 2 que están en Arabia Saudí, la Meca y Medina, sino la tercera que es Jerusalén. Y a eso súmele los judíos que recuperan parte de Jerusalén, recuperan el Muro de los Lamentos, que es lo único que quedó cuando en el año 57 los romanos destruyeron todo lo que había en ese momento. No quedó sino el Muro de los Lamentos. O sea, aquí están judíos, musulmanes y las 3 variantes cristianas. Debería ser el ejemplo de convivencia a nivel mundial. Eso es lleno de manifestaciones, protestas, muertos y heridos todos los días. Finalizo. Problema enorme armamentista. Un mundo donde el armamento está teniendo unos gastos sin sentido. El año pasado se superó por primera vez la cifra de los 2 billones de dólares en gastos de armamento. Con eso habría ya desaparecido de la tierra el analfabetismo, las enfermedades, la falta de vivienda, todo. Sería un planeta ya desarrollado con condiciones de vida equitativas, mientras no hubiera todos estos países malgastando 2 billones de dólares en armamento. Solo Estados Unidos
se gasta 800.000 millones de dólares. Hay que entender que parte de la economía norteamericana es una economía armamentista. Es que el problema para las negociaciones de un gobierno gringo es que tiene sectores industriales importantísimos para quienes la guerra es un negocio favorable, importantísimo, para vender sus productos y para ponerlos en experimentación. O sea, parte del soporte de la economía norteamericana es la economía militar. 800.000 millones de dólares a la basura. Van a cambiar a ver las ayuditas, a ver cuántos son. Son centavos al lado de semejante cifra en armamento. China va por los casi 300.000 ya, India 76.000, Reino Unido 68.000, Rusia 65.000, Francia 56.000, Alemania 56.000, Arabia Saudí 55.000, Japón 54.000 y Corea del Sur 50.000. Más de 2 billones de dólares. ¿Con qué agravante? Que las bombas ya están en manos de muchos más. Las bombas nucleares, que al principio era un problema solo de Estados Unidos y la Unión Soviética, a la que ya ha sumado Francia y Reino Unido, eran los 4 únicos con bombas nucleares. Ya ha habido bombitas propias en Pakistán, en India, en Israel, en Corea del Norte. Y eso sí es peligrosísimo. Ahora, ¿el grueso dónde está? Usted lo ven. 13.126 cabezas nucleares. Hay como para destruir unas 50.000 veces el planeta Tierra. Porque con unas 4 o 5 bombas nucleares entramos en un periodo de nube radioactiva con un planeta acabado. Y hay 13.000. Ahora, unas almacenadas, como las clasifican acá, y otras desplegadas. Las desplegadas son en azul, o sea, hay 3.825 desplegadas. Tiene esta Rusia, esta es Estados Unidos, esta es Francia y esta es Reino Unido. Están listas. El problema, más que ellos, que han tratado de revivir algunos acuerditos, aquí este acuerdo se revivió en enero del año pasado, es estos de aquí, que quien los controla. Pakistán es el sitio de refugio de Osama Bin Laden, allá fue donde lo mataron. Está lleno de grupos terroristas, extremistas, fundamentalistas islámicos. El día que se tomen un grupo de esos el poder y quede con bomba atómica, o sea, el mundo está montado nuevamente en una situación de armamentismo y de problema nuclear supremamente peligroso y complicado. ¿Con qué otro elemento? Democracia para atrás. Pérdida de credibilidad en las instituciones y en la clase política. Pérdida de credibilidad en liderazgos. Autócratas imponiéndose por todo el planeta. Ahí está el último estudio de The Economist. Apenas queda un 37%, perdón, apenas un 45% ya, menos de la mitad del planeta gobernado por regímenes democráticos. O sea que el avance del autoritarismo a nivel mundial es un problema enorme, comenzando por China y India, que se vanagloriaba de ser la democracia más grande del mundo. En el artículo de Economist también tiene ya varias críticas. Concluyo. Pruebas principales. ¿Qué pasa con la democracia ante tanto autoritarismo? Instituciones, nadie cree ya en las instituciones. Se está generando el apoyarse en autócratas. Armamentismo, otra vez para arriba, gastando la plata donde no es, y además lleno de componentes nucleares, que sería la destrucción del planeta. El problema insoluble del calentamiento global. Siguen los intereses económicos por encima de un planeta que se está chicharrando, que ya no aguanta los desastres naturales generados por el calentamiento global. Pues seguirá la pérdida de vidas cada vez mayor y seguirán cada vez mayores daños. No aprenden. Un mundo controlado, ¿cuáles gobiernos? Unos monstruos de compañías tecnológicas dominando toda la información, sin privacidad alguna, ya no existe la privacidad. Estamos en manos de 6, 7 compañías que administran el planeta. Y todo alimentado hoy por problemas de una desigualdad enorme en la distribución de los ingresos.
fenómenos ahora entonces de conflictos y de pandemia que genera hambre y una inflación mundial que la vamos a ver en 2, 3 cuadritos enseguida. Entonces, concluyo con unos escenarios. Son muy míos, puedo estar equivocado, ¿está de acuerdo o no? ¿Qué veo yo en Ucrania, Rusia? Veo 4 escenarios. 1, una guerra que no acaba. Termina el año y pasa el invierno y arrancan en febrero otra la guerra y sigue una guerra de desgaste espantoso, de destrucción, aniquilación de Ucrania, pagando el costo además infame de la población civil, porque más que destruir tropas militares están acabando con la vivienda y con la habitabilidad y la energía eléctrica y todo lo imaginable de la población civil. Esto es un verdadero desastre, pero puede seguir en un proceso interminable. Eso va a seguir agravando entonces el abastecimiento de una cantidad de productos necesarios en el mundo. Eso va a seguir aumentando la inflación a nivel mundial. La inflación mundial va a seguir desestabilizando regímenes. Hagan pues todo el encadenamiento de donde esto lleva. Y aún Putin, que en una guerra que no acaba, el imprevisible señor en un momento dado dice: yo tengo que acabar esto. ¿Quién sabe cómo lo acabe? Una bombita, alguna cosa mucho más grave. Segundo, el mundo no aguanta más. No puede seguir gastando ahora miles de millones en armamento para sostener a Ucrania, haciéndole créditos a largo plazo al régimen de Ucrania para que en un futuro, para que se mantenga por ahora y en un futuro salga adelante. Creo que puede llegar también un escenario, es que va a llegar un momento donde el mundo no aguanta más. Y le va a decir a Zelensky y a Putin: mis queridos amigos, se me sientan a negociar, ya, no más, aquí no hay más ayuda, aquí se acabó, no vamos a seguir en esta vaina. Ese es un escenario. De pronto será el año entrante. Y ahí cada cual va a ver qué recupera. Zelensky, a que le quiten la menor cantidad de territorio dentro de Ucrania. Y Putin, para no perder la fachada, asegurarse siquiera Donbass y Donetsk, la parte puramente oriental, que habla sobre todo ruso, son prorrusos, y Crimea, que le dejen Crimea y Donetsk, Lugansk, pero que el otro conserve Odessa, la salida al Mar Negro, etcétera. En fin, que haya una cuestión territorial en la negociación, patrocinada pues por Naciones Unidas, las potencias, etcétera, etcétera. Tercero, no se aguanta Putin, y en cualquier momento, que ya se está escribiendo esto hace un mes y medio, porque es tan hipócrita que entonces está acusando a Ucrania. Putin lleva mes y medio diciendo que tiene información de que el gobierno ucraniano está preparando lanzar una bomba sucia. La bomba sucia es una bomba que la untan en la envoltura de contenido radioactivo. No es estrictamente nuclear, pero le ponen contenido radioactivo. Y Zelensky y Occidente y Estados Unidos dicen: mentira, es la táctica que usa muchas veces Rusia de aquello que es él el que lo va a usar. Pero entonces arma toda esa etapa previa para echarle la culpa al otro, de lo que él realmente es el que lo va a emplear. Entonces aquí el problema real, es que el peligro real, es que don Putin en cualquier momento, para acabar esa guerra, le dé por lanzar una bombita sucia. Porque hay la bomba atómica táctica y la estratégica. La estratégica ya es la grande. La táctica es la que, hombre, a lo Japón destruye 1 o 2 ciudades de Ucrania. Lo que pasa es que con que solo lance una bomba táctica, así sea solo para destruir 1 o 2 ciudades de Ucrania, ¿qué hace Occidente? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Le contestan? Si no le contestan, el tipo se impuso. Y si le contestan, ¿y con qué le contestan? ¿Con otra bombita? Guerra nuclear. Chao planeta. Así es simple. Nosotros estamos hoy en peligro de la extinción del planeta. Eso no es demagogia. Porque donde se prenda una vaina de estas y el uno lanzó el otro, ¿por qué no ha habido uso de lo nuclear hasta ahora? Por el equilibrio del terror. Porque cada uno sabe que en la medida que el otro dispare sus cohetes con las bombas atómicas, la contraparte lo detecta. Ahí viene. Entonces va a disparar los suyos también para desaparecer al rival. O sea que el que atacó también va a ser bombardeado.
Por eso no ha habido hasta ahora uso de lo nuclear, porque es el equilibrio del terror. Cada uno sabe que yo destruyo al otro, pero el otro también va a terminar destruyéndome a mí. Entonces, por eso hasta ahora no lo ha habido. Pero si se usa, el otro no se queda quieto o se queda quieto, no puede quedar quieto. Y si no se queda quieto, ¿qué pasa? Guerra nuclear. Y eso es el desastre. Una contaminación nuclear puede necesitar 120, 150 años para que pase la radioactividad. Miren lo que pasó con Chernobyl, en territorio ucraniano en la época de la Unión Soviética, cuando falló precisamente uno de las plantas eléctricas a base nuclear. Eso está abandonado. Tuvieron que desocupar el territorio y eso es un desierto nuclear. Cuarto, el escenario esperanzador. No aguanta más la población rusa. A medida que empiecen a regresar y a regresar cadáveres, cadáveres y cadáveres del frente de Ucrania, eso marca. Eso empezar una población ya. Por ahora el tipo sí es tan descarado que hasta ahora el grueso de la tropa que ha usado es tropa de Siberia y de zonas rurales pobres. Pero se le acabó la materia prima. La última convocatoria ya se está llevando gente en las ciudades. Por eso hubo una estampida inclusive de muchachos rusos cruzando la frontera para que no los embarcaran para el frente. Entonces cada vez le va a quedar más difícil a Putin manejar la guerra. Cada vez va a haber más muertos, cada vez más personas reaccionando a esto. Más, si Occidente sigue como ahora militarmente apoyando a Ucrania y Rusia sigue teniendo pérdidas militares, las Fuerzas Armadas, donde el otro, por ejemplo, le dé por dar una orden de bomba atómica, supondría uno que haya algo de lucidez en uno de estos mariscales del Ejército Rojo, que digan, señor, hasta allá no llegamos, pues, mijito, para acá, fuera, tomamos el poder, usted no puede gobernar, ¿cómo si que ahora va a lanzar bomba atómica? O sea, la esperanza es que a Putin lo bajen, o una reacción de la propia población civil o las propias fuerzas armadas. Escenario con China, dos. Uno político, peligroso. Él acaba de decir entonces Xi Jinping en su posición en su nuevo periodo que él va a volver a anexar a Taiwán. Y Estados Unidos, de que surgió Taiwán a la vida independiente, cuando Chiang Kai-shek, perseguido por Mao Zedong, se refugió en la isla de Taiwán, no ha sido invadido por China, que lo invadiría en 4 horas, porque está el soporte militar de Estados Unidos, que desde los años 50 le ha garantizado a Taiwán que lo protege. El lío de Estados Unidos es tremendo. Si ahora Xi Jinping pone en práctica anexarse a Taiwán, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Reacciona? ¿Y cómo? ¿Solo concesiones económicas o paso a lo militar? O sea, escenario complicado. Y en lo económico, toda esta guerra tecnológica, que en parte en algunos frentes la está perdiendo Estados Unidos, pues es un escenario para guerras comerciales. Entonces la relación del futuro Estados Unidos-China tampoco es muy estable. Corea del Norte, ni se diga, este loquito en cualquier momento puede armar el tierrero, bombardeando Corea del Sur, hasta echándole bomba a Estados Unidos, y ahí sí, otra vez, ahí sí, lo barren, porque le van a tirar bomba nuclear y se acabó Corea del Norte. Pero el conflicto puede ser mundial, porque entonces China puede salir a proteger a Corea del Norte y, en fin, se arma el conflicto, y Rusia también, y se prende esto. Y por último, Latinoamérica. 2 escenarios, uno negativo, se sigue incrementando la conflictividad política que está viviendo América Latina. Hay un incremento todavía mayor de la protesta social. No logran cumplir sus promesas varios gobiernos populistas de la región. Y con América Latina, en vez de seguir el ritmo e insertarse al mundo, va quedando más aislado a nivel de planeta. Positivo, ¿no? Empieza a haber una recuperación de gobernabilidad política, mejoran las condiciones de vida de la población, hay algún grado de renovación en la clase política, avanzamos nuevamente en la integración, en fin, soñar no cuesta nada. Y termino con 2 o 3 estadísticas de la CEPAL, mostrando por un lado crecimiento este año. Fíjense que Colombia va a ser de los de mayor crecimiento de PIB con Venezuela y con Uruguay. Miren que en materia de inflación
el problema fue mundial, un mundo que no tenía inflación. 2020, 1,4 Estados Unidos, negativa en la zona euro, Reino Unido 0,6, América Latina en 3. Ya ahora entre abril del año pasado y niveles de 8, 7, 9, 8. Hoy en día ya Europa está por más del 10%. Punto positivo aquí, Estados Unidos, que es 8,3. Ayer, la cifra anunciada de inflación de Estados Unidos por el mes de octubre, 7,7. Tendería a empezar a bajar la inflación en Estados Unidos. Eso es muy importante, porque entonces la Fed seguiría subiendo la tasa de interés para hacer bajar la inflación en Estados Unidos. Y si eso sucede, no hay tanta presión para que a su vez el Banco de la República aquí siga subiendo también la tasa de interés para controlar la inflación. Y el efecto de los vasos comunicantes es tal, para que vean que estamos en un mundo totalmente interconectado, que ya hoy el peso llegó a venderse a 4.700 y pico de pesos en la bolsa. Creo que cerró 4.800 y pico. Por el solo efecto de que en Estados Unidos ayer la inflación fue un resultado de 7,7. Miren la interconexión que hay hoy en día de todos estos fenómenos, de todos estos hechos. No, que es que yo sé que estoy aquí en Colombia. ¿Y qué? ¿Colombia? Veo, estamos en un mundo global y todo lo que está sucediendo en el mundo me afecta, quiera o no quiera. Y aquí tuvieron que sacar, en este gráfico tuvieron que sacar a Venezuela y Argentina, que tienen unos niveles de inflación tal que hubieran afectado completamente la tendencia. Entonces, sin Argentina y sin Venezuela, de todas maneras tienen ustedes en verde como del 2019 al 2022 hemos pasado una situación de inflación que no existía, ni en América Latina, ni en Centroamérica y México, ni en el Caribe. Dos últimas gráficas, esta sobre alimentos, que está afectando horrible a Colombia. Fíjense que los mayores niveles de inflación, de la inflación colombiana actual, que ahora midiendo octubre dio más del 12%, y eso implica que vamos a terminar el año entre 12 y 12,5% de inflación. Los alimentos son más del 25%. Y ahí lo tienen. Miren, la CEPAL en cifras hasta abril estaba mostrándonos cómo, quitando una vez más a Venezuela y a Argentina, cogiendo otra serie de países, ¿quién encabezaba los niveles de inflación en alimentos más alta? Colombia. O sea, Colombia hoy en América Latina es el país que tiene un problema inflacionario mayor en los alimentos, generado por los alimentos. Por eso va a ser fundamental, si logran hacer alguna reforma agraria que sirva, si mejora la productividad, si nos reabastecemos un poquito, por lo menos en una soberanía alimentaria, en fin, una serie de elementos que permitan bajar la inflación manejada totalmente por los alimentos. Y última, la de la pobreza, en la cual estamos ahí mal. Los peores evidentemente son sobre todo de Centroamérica, Guatemala, Honduras, pero el mismo México también está supremamente alto, con Nicaragua. Nosotros estamos como en la mitad y ya los demás un poquito más bajo. Pero Colombia de todas maneras con casi 40% de inflación adicional, dado unas proyecciones de pobreza supremamente complicada. Perdón, y esta es la lámina, no es esa, esta es la lámina final. Esta es la lámina final. ¿Qué esperar del futuro? Una nueva realidad geoeconómica y política. Y tomo la frase de estos dos autores del Real Instituto Elcano de España, que en mayo de este año decían: como la redefinición del nuevo tablero geopolítico dista mucho de haber concluido, los próximos años van a ser especialmente peligrosos. En algún momento se dará por consolidado un nuevo orden internacional en el que los principales actores sepan a qué atenerse. Pero, por el momento, muchas de las viejas maneras de operar ya no sirven. Las nuevas todavía se están formando y algunas alianzas o rivalidades están aún por definir. Eso obliga a estados, empresas, ciudadanos a ser especialmente cautos
para navegar la nueva realidad económica y política internacional. Ahora sí, muchas gracias.